Bueno, alternativa con la que soñamos, y es que los niños no sean víctimas de la violencia que azota al país. Las historias que hemos escuchado y que hemos registrado en las últimas horas, que nos llevan al departamento de Nariño, que nos llevan a la ciudad de Cali, que nos hablan de cómo el horror de la violencia se está ensañando ahora con nuestros menores, Andrea, es inevitable que nos lleve a este numeral. Numeral proteger a los niños es. Porque ¿dónde está la indignación nacional cuando matan a 3 niños que iban a llevar la tarea al colegio? ¿O dónde está la indignación nacional cuando 3 menores, perdón, cuando 5 menores caen víctimas en una masacre, en donde además los terminan degollando en Cali? Por eso la pregunta y por eso nuestro numeral, proteger a los niños es, ¿dónde están quienes se rasgan a veces las vestiduras por los niños y en este caso parecieran guardar silencio? En realidad es doloroso lo que pasa. Es muy triste, Andrea. Sí, definitivamente es que cuando uno escucha todos los relatos de la familia, cuando hablábamos con nuestro corresponsal en Nariño, Paulo Paz, y nos empezamos a enterar de todo lo que sucedió, es que es verdaderamente triste y vergonzoso como sociedad que dos menores de edad que pidieron plazo para entregar su tarea, que ni siquiera pueden ir a un colegio en su lugar de residencia en Balboas, Cauca, sino que tienen que caminar para llegar a otro colegio en otro departamento, en Leiva, Nariño, y que cuando van a entregar la tarea los cogen en la carretera y los asesinan. Realmente esto es vergonzoso y esto debe ser tan impactante noticiosamente como muchas veces ocurre con temas políticos que sí son noticia y sí son tendencia, pero en este momento merece toda la pena poner el foco en esta región y en los niños. Numeral, proteger a los niños es, escribe @Jesús Incógnito, proteger a los niños es obvio, imperativo. Muchas madres lloran desconsoladas después de la desgracia. ¿Dónde estaban cuando pasó? Descuido, negligencia. @Parcero Mono escribe numeral, proteger a los niños es. Los niños no son las nuevas víctimas de la violencia. Siempre lo han sido. Arroba Colibrí Angie, numeral, proteger a los niños es muy importante para que un país crezca verdaderamente. ¿Sí? Mire, antes de irnos, Andrea, con los testimonios en Balboas, en el Cauca, en Nariño, en la zona de Leiva, antes de irnos a los testimonios en Cali, hagamos un recuento de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Y la invito a que escuchemos a esta hora, y es el momento de conectarse además, porque nos vamos al departamento de Nariño con Paulo Paz. Conectémonos. Vámonos a Nariño, nos vamos con Paulo Paz, nuestro corresponsal en Pasto, para que nos cuente lo que se sabe, lo que se conoce hasta este momento sobre este escabroso caso ocurrido en el norte del departamento, en la zona limítrofe con el departamento del Cauca, en Leiva. Paulo, 3 menores iban a llevar la tarea y murieron. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué se sabe? Bueno, Juan Pablo, se sabe que los jóvenes, dos escolares, en este caso Michael Ibarra Márquez y también Cristian Camilo Caicedo, tenían un compromiso académico. Ellos o estudiaban mejor, en la zona rural del municipio de Leiva, en el corregimiento de Santa Lucía, y pertenecían a la institución educativa San Gerardo. Se había entregado un plazo hasta el fin de semana anterior para entregar esta actividad académica, y ellos debían entregarla presencial, porque ni siquiera había la posibilidad de conectarse virtualmente, porque lo hacían a través de un celular y en compañía de otros escolares, para poder acceder a las indicaciones de los docentes. Se desplazaban, se encuentran en el camino con este retén de paramilitares en esa zona del departamento, y genera pues una situación especial. El menor de ellos, en este caso Michael, se asusta al ver la presencia de estos hombres fuertemente armados, sale corriendo, le disparan por la espalda, muere en el instante, y posteriormente ya se sabe que es ejecutado a sangre fría, en este caso Cristian Camilo, quien era quien lo acompañaba. Ellos únicamente trataban de llegar con su tarea a la casa de una profesora, y terminan encontrando la muerte, una situación de zozobra, de incertidumbre, de violencia absoluta. Esos dos jóvenes por accidente tuvieron que estudiar en el departamento de Nariño, tienen que llegar al departamento de Nariño, porque la vereda en la que vivían ellos es mucho más cercana a esta región del país que al departamento del Cauca. Ellos son del municipio de Balboa, eran del municipio de Balboa, y les quedaba mucho más fácil estudiar en el departamento de Nariño. Por eso los docentes realizaron una situación de una donación de útiles escolares, de uniformes y todos, para que ellos puedan estar atendiendo las actividades, pero desafortunadamente pasó esta situación. La ciudadanía protestó,
los padres de familia protestaron en las últimas horas sobre Sí, esta ahí estamos situación. viendo las imágenes. Estamos viendo las imágenes de la protesta en el municipio donde eran los niños. Exactamente, pero la situación es que este no es el único caso. Hace escasos, no sé, 30 días, 20 días pueden ser, 20 días, una niña de 15 años también murió en manos de este mismo grupo paramilitar. Fue ejecutada por este mismo grupo paramilitar, una niña de 15 años. Y la situación es que ya 11 personas han muerto en lo corrido de la pandemia en este municipio sobre la cordillera del norte de Nariño. Eso es lo que pasa. La gente está confinada, asustada, tiene mucho miedo y no hay posibilidad alguna para que se retome la seguridad ciudadana en esta localidad. Recuérdeme las edades, Paulo, perdón, recuérdeme las edades. ¿Cuántos años tenían los niños que resultaron víctimas de lo que además he visto que algunos señalan como los límites invisibles, en donde un niño se encontró de frente con un grupo aparentemente paramilitar y por salir corriendo termina siendo asesinado? ¿Qué edades tenían? Juan Pablo, Michael Ibarra Márquez tenía 15 años y el caso de Cristian Camilo Caicedo, 17 por cumplir casi los 18 años. Ellos estaban en sexto grado, adelantaban ya la educación secundaria en este corregimiento del municipio de Leiva. Numeral, proteger a los niños es, @Marvin Pirazán escribe, numeral, proteger a los niños es obligación del Estado, en vez de estar al lado defendiendo a Uribe y robando. Escribe @Jamundía, numeral, proteger a los niños es una necesidad urgente, vinieron a vivir, no a morir, todos fuimos niños antes y nos cuidaron, así debe ser siempre. @Edgar024, numeral, proteger a los niños es una obligación de la sociedad y del Estado, que no tiene control de las regiones, deja en poder a los delincuentes. Y escribe @Julio Maya A, numeral, proteger a los niños es una consigna que resulta deprimente. Cuando los discursos de la lógica y de la razón te indican que son ellos quienes garantizarán el futuro del planeta. No obstante, los actos del presente destruyen esa esperanza. Numeral, proteger a los niños es, Andrea, ya Paulo nos explicó, nos presentó el escenario en donde se dio este primer hecho que hoy nos llama la atención. Continuemos con la historia de los niños víctimas de los grupos armados en el país. Pues mire, quiero que escuchemos a Dianincer Caicedo Estupiñán. Ella es mamá de Cristian Felipe Caicedo, uno de los niños que fueron brutalmente asesinados y que está pidiendo justicia. Señora Dianincer, lamentamos mucho lo sucedido, pero queremos que usted nos cuente desde su corazón de mamá qué es lo que está pasando en esa zona tan difícil, qué pasó con su hijo Cristian. No, me lo mataron, pero en un pedazo horrible, Dios mío, estamos bajando, Dios mío, pero ni yo puedo bajar. Ay, no, dentro Señora, del pueblo, pero en una bajada horrible. Ay, no. Señora Dianincer, él iba camino a entregar una tarea con su compañero Michael. Sí, señora, iba a entregar una tarea con el compañero Michael. Ay, no. ¿Y qué fue lo que pasó? Se hablaba de unas fronteras invisibles, pero es que la población está en la mitad de una zona de muchos grupos. Ellos no tenían nada que ver con el conflicto. No, es que no fue conflicto. Él lo mataron, pero sin conflicto, nada de conflicto. Doña Dianincer, háblenos de su hijo, háblenos de Cristian. Él, aparte de ir al colegio, ¿qué hacía en su tiempo libre? ¿Le ayudaba a usted en la casa? ¿Hacía algo más? Me ayudaba en la ¿Qué hacía él? casa. Él era todo para mí. Él, mejor dicho, era mi ayudante. Era la fuerza. Era todo. Todo para mí. Ay, Y aparte de ayudarle en la casa, aparte de asistir a clases, ¿él qué hacía? ¿Jugaba fútbol? pues, ¿Hacía algo con los amigos en las tardes, en los fines de semana? ¿Cómo era la vida de Cristian? Él no, prácticamente él mantenía, era como ahí en la casa, haciendo sus tareas, haciendo sus quehaceres, ayudándome. Era un niño muy atento, muy, mejor dicho, muy juicioso. ¿Y qué soñaba él hacer cuando terminara el colegio? Él soñaba era regalarme una casita. Ay, no. Doña Ay, Dianincer. No, mi hijo de mi alma. Ay, no, mi hijo de mi alma. Ay, no. Doña Dianincer, primero que todo, pues queremos abrazarla en este momento, no queremos tampoco hacerla sentir más dolor, pero sí queremos llamar la atención sobre lo que pasó con su hijo y para no quitarle mucho tiempo, esta situación que se presentó, esta presencia de grupos ilegales
en el camino al colegio, ¿desde cuándo está? No, eso no me doy cuenta, amor, porque como yo vivo en una vereda más arriba, yo no me daba cuenta que habían esa gente, esos malos, yo no me daba cuenta de nada. ¿Y Cristian nunca le había dicho? No, él no me había dicho porque él en la casa, él no sabía que era un arma, él no sabía que era nada de esas cosas. Era un niño muy de casa, y en la casa lo criamos humildemente, pero nada de arma. Ay, ¿Qué? ay, Usted, ay. usted Ay, nos no. decía que en este momento justo está en el lugar en donde lo mataron y que es una bajada. Vamos difícil. todavía, pero una cosa horrible. ¿Él Una pasaba cosa todos los días horrible. por ahí o ese Calle. en ese ¿Ah? momento, él pasaba todos los días por ahí o ese día justo pasaron por ahí y se encontraron con esta desafortunada tragedia? Él venía a dejarle la tarea ahí al pueblo, a los profesores, y ahí me lo cogieron y me lo jalaron para acá debajo. Pero le cuento que usted viniera y se diera cuenta, es que no puedo ni caminar, yo estoy feo. Ay. Señora Teninseir, en este momento vamos a tener comunicación con el comisionado de paz, también nos hemos comunicado con el Ministerio de Defensa, vamos a hablar con el comandante de la policía, con el gobernador. ¿La escuchan las autoridades? ¿Qué les dice usted? ¿Qué les pide? Ay, no. Yo le digo a las autoridades que pongan cuidado mucho en esta situación, porque yo no quiero que a otras madres les suceda este caso que me está pasando a mí, este olor, esto que me están arrancando como por pedacito el alma. Ay, no. Yo sí le digo que pongan mucha atención en esta situación, que estén atentos con los muchachos, que no vuelva a suceder este domicilio que pasó, este caso en realmente que pasó. Sí. Doña Dianicer, Sí. un gran abrazo desde estos micrófonos, no le quitamos más tiempo y queremos es no. que este programa sirva para generar más conciencia sobre algo que usted bien lo ha dicho. Esto no debe pasar. Ay, Gracias y nuestra absoluta solidaridad. no. Ay, madre, ay, yo me voy a morir, ay, yo me voy a morir. Es yo la no voz resisto esta de la señora Dianicer Caicedo, la mamá de Cristian, uno de los muchachos, uno de los jóvenes, uno de los niños, uno de los menores que resultó víctima de este hecho horroroso ocurrido en la zona de frontera entre Cauca y Nariño. Por supuesto, uno escucha este llanto, uno escucha a esta mamá desconsolada y dice, qué horror, no deberían poner esto al aire. Y sí, estoy de acuerdo con los que dicen que no deberíamos ponerla, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando el país tiene que ¿sabe una enfrentar cosa? estas realidades, Andrea? Cuando tenemos que escuchar a las mamás llorando porque a sus hijos las matan grupos al margen de la ley que no están controlados. ¿Qué hacemos? ¿Las ocultamos? ¿Las escondemos? ¿Echamos esto debajo de un tapete y decimos esto no está pasando? No. Hay que mirar el problema a los ojos, Andrea, y hay que decirnos de frente, esto no puede volver a pasar. Mire, para las personas que estaban escuchando en este momento a la mamá de Cristian Felipe, es que en este momento ya estaba haciendo este recorrido en la zona junto con el alcalde. Es un momento muy, muy difícil, pero no por estar detrás de un computador o en la capital donde no llegan estas noticias, uno no puede decir, no escuchemos esto, que esto no está bien, no se escucha bien. Yo creo que esa es la realidad y hay que actuar y hay que estremecernos frente a lo que le sucede en muchos colombianos y no se puede ocultar esta verdad. Nos vamos a ir, Andrea, con otro invitado que usted nos tiene para hablar de este numeral, pero quiero volver un segundo con Paulo Paz a Pasto para que nos hable más de esa región, de esa zona del departamento. ¿Por qué? Porque la señora de Anicer nos dice, mire, yo no sabía de eso, yo no sabía que esos malos estaban ahí. Ya voy con usted, Paulo, le leo antes dos comentarios. Numeral, proteger a los niños es deber del Estado. Estamos en desgobierno absoluto, en manos de grupos armados sin control. Qué dolor tan inmenso escuchar estos testimonios y ver cómo matan niños, mientras otros claman justicia. @geomao escribe, numeral, proteger a los niños es una responsabilidad de todos los colombianos, no una excusa demagógica para intereses políticos como la cadena perpetua. Y uno más, @hitmanwinter escribe, numeral, proteger a los niños es obligatorio. ¿Qué esperan? Vámonos con Paulo. Paulo, háblenos de la región, háblenos de esta zona limítrofe entre Nariño y Cauca. ¿Qué grupos hacen presencia ahí? ¿Hace cuánto? ¿Qué sabemos? Bueno, Juan Pablo, hay varios grupos que hacen presencia ahí, desde la guerrilla del ELN y también grupos disidentes que se han tomado el territorio. Hay bandas del narcotráfico que por años han tenido
la posibilidad de moverse por una zona y un corredor estratégico que comunica precisamente al departamento de Nariño con la región del Sanquianga, la región de la costa pacífica nariñense. Por eso es que este territorio, aparte de tener una gran cantidad de hectáreas sembradas con cultivos de uso ilícito, también es un corredor estratégico que ha hecho mella mucho en la sociedad. Y digamos que 4 municipios muy afectados están en ese círculo que hoy lo tenemos en la mira o está en la mira de las autoridades y también está en mira del país. El municipio como Cumbitara, el municipio del Rosario, Policarpa y en este caso pues el municipio de Leiva. Es un corredor supremamente grande, estratégico que permite una situación muy compleja de una crisis humanitaria porque se presentan en este caso desplazamientos, confinamientos que ni siquiera alcanzamos a registrar nosotros y que las autoridades tampoco alcanzan a registrar por la extensión y sobre todo por la complejidad del terreno. Es una zona de cordillera, es una zona que tiene un río muy amplio, muy grande y que tiene también una extensión supremamente enorme que no permite un control fácil para absolutamente todos. Y le cuento, es una región muy rica, que si tuviera la presencia del Estado, que si tuviese la ayuda del Estado, seguramente estuviéramos hablando de cultivos lícitos para exportar y que tendría una salida muy fácil y sobre todo porque tiene una vía panamericana en trayecto muy cerca para poder hacer muchas cosas más. Lo otro, la gente está pidiendo a gritos, Juan Pablo, de que haya una intervención. Ellos quieren vivir en paz. Hablan de la sustitución de cultivos ilícitos, que haya un programa integral, concertado, que haya unos diálogos, como ya lo viene adelantando la Gobernación de Nariño también. Claro, pues justamente queremos hablar con el gobernador de Nariño. Nos atiende hasta ahora John Rojas. Gracias por estar aquí en Sigue la W, gobernador. ¿Qué hacer? ¿Se salió de las manos el control en materia de orden público en este departamento? ¿Necesitan ustedes más atención por parte del gobierno, del ejército? Efectivamente, nosotros hemos venido haciendo el llamado especial a las autoridades, a la policía y al ejército, para que hagan presencia en estas zonas tan difíciles del departamento de Nariño y especialmente nuestro interés es garantizar la vida a nuestros niños y niñas, a nuestros jóvenes, solidarizarnos con lo que ocurrió con Cristian Felipe y con Michael. Fueron pues ultimados allá en ese territorio, especialmente en el municipio, en el casco urbano de Leiva. Eso es lo más preocupante, por grupos al margen de la ley que están operando y que ha sido una de las circunstancias que tenemos que adelantar. Hicimos nuestro Consejo de Seguridad. Estuve el día jueves en Policarpa hablando con la gente. La gente lo que quiere es que esta zona llegue la paz y por eso nosotros defensores de los acuerdos de paz, como víctima de la violencia. A mí me duele mucho el testimonio de la señora, de la mamá de Cristian Camilo, y decirle que nuestra solidaridad es grande, especialmente por esto. También expresamos que queremos hacer un acuerdo de raíz, unos acuerdos de raíz, que la gente quiera hacer sustitución alternativa de los cultivos de uso ilícito. Esperamos la oferta del gobierno nacional. El gobierno departamental está dispuesto a realizarlo. Estamos en contra de las fumigaciones con glifosato. La gente no quiere esto. Tampoco la gente quiere una confrontación entre ellos y el ejército. Hoy están haciendo una erradicación forzosa, especialmente, y eso ha tenido dificultades. A esto fui yo a Policarpa el día jueves y luego este fin de semana nos encontramos con esta triste noticia. Por eso le solicitamos a las autoridades efectivamente desarticular estas bandas criminales. No es posible que esto exista en este territorio. Acá tiene que reinar la inversión, especialmente para el mejoramiento de vías, proyectos productivos, quiere la gente, eso hemos escuchado de ellos, y como lo decía bien claro, aquí se necesita conectividad, necesitamos vías en buenas condiciones. La conectividad por internet, mire, los niños tuvieron que hacerlo de manera presencial porque no tienen otra forma como poder presentar sus trabajos y lo que exige un sistema hoy de educación. Sí, gobernador, en el caso específico de Cristian Felipe y de Michael, ¿en quién han avanzado las investigaciones? ¿Qué han dicho las autoridades? ¿Quiénes están detrás de estos asesinatos? ¿Por qué los mataron? Bueno, lo que se tiene entendido y las investigaciones como va, pues son 2 estudiantes que vinieron hasta Leiva, hasta el casco urbano a entregar un trabajo. Y llegan y los intersectan estos grupos al margen de la ley, sin mediar ninguna circunstancia, los asesinaron. Entonces, uno lo que observa es
efectivamente que estos grupos al margen de la ley pues están haciendo de las suyas, publican en redes sociales para atemorizar a la gente. Creo que esto nos conlleva a unificar nuestros criterios y hacer una presencia efectiva de las fuerzas militares en desarticular estas bandas criminales. No podemos permitir que eso siga ocurriendo en Leiva, y más aún con nuestros niños y niñas, nuestros jóvenes, pues que estén en esa incertidumbre, que no pueden hoy llegar a un territorio donde debe reinar la paz. Gobernador, ¿cuáles son esos municipios donde hay más vulnerabilidad de los niños, no solamente por casos de violencia, sino también incluso por reclutamiento ilícito de parte de estos grupos armados ilegales? Pues siempre donde hay la presencia, ¿no?, de estos grupos al margen de la ley, los niños están pues en esas circunstancias, efectivamente por el reclutamiento. Estuvimos muy presentes en el lanzamiento de la estrategia para que los niños no sean reclutados. Pero lo que tenemos que mirar es que los cultivos de uso ilícito hacen de que han llegado estos grupos al margen de la ley. Y por eso nosotros estamos apuntando a una sustitución alternativa de los cultivos de uso ilícito. La costa pacífica, el Sanquianga, el Telembí, lo propio en Tumaco, la cordillera en los municipios de Cumbitara, El Rosario, Leiva, Policarpa, siempre pues han tenido estas dificultades especialmente. Y otro, las dificultades en el acceso, no hay vías en buenas condiciones. Otros comunidades ni siquiera se pueden comunicar, les toca pues caminar para llegar a sus sitios. Entonces, aquí hay una presencia que tenemos que hacer muy activa. Esperemos que el gobierno nacional escuche estas iniciativas, que nos sentemos a un tema de una mesa de concertación frente al tema de la sustitución de cultivos de uso ilícito. Yo quiero que mi departamento de Nariño esté cero de cultivos de uso ilícito, y las comunidades están dispuestas. Por eso me gustaría que nos sentemos con PENIS, con el plan hecho a la medida, como han manifestado, para que las comunidades efectivamente, ellos han manifestado querer. Ellos planteamos un plan que se llama Acuerdos de Raíz, y ellos dicen, sin glifosato concertamos, y uno tiene que estar del lado de ellos, comunidades campesinas, afro, indígenas, que necesitan de verdad del apoyo y del concurso de todos. Pues gobernador de Nariño, John Rojas, gracias por estar aquí en Sigue la W, y por supuesto nos parece muy importante tener una respuesta por parte del gobierno. Juan Pablo, hemos escrito al Ministerio del Interior, pero aún no nos han contestado nada. Proteger a los niños es, @Carlos Arturo CG1 escribe, proteger a los niños es una obligación, un derecho, una discusión vergonzosa teniendo presente el sentido común, un escenario que muestra el Estado y su disfuncional actuar. Numeral proteger a los niños es, escribe @LauBoni31, proteger a los niños es un derecho y debe tener garantías del gobierno, y estoy de acuerdo con la W, no podemos esconder más estos casos de dolor de una madre. Es terrible, no es amarillismo, es nuestra realidad. @Ricardo186 escribe, numeral proteger a los niños es una necesidad, una obligación. Este suceso solo demuestra que la paz firmada por el gobierno anterior fue destruida. El gobierno de Duque no cubrió las zonas que antes fueron de las FARC, ahora es de todos y es de nadie. Vamos a saludar al coronel Nelson Parrado. Él es el comandante de policía del departamento de Nariño. Coronel Parrado, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Buenas tardes. Buenas tardes a trabajo, gracias por la invitación. Como comandante del departamento de policía Nariño, reprocho, que es reprochable y lamentable este hecho sucedido en Leiva, en nuestro municipio. Nuestra policía, 3.000 policías que elaboran aquí en el departamento de Nariño, pues estamos haciendo los esfuerzos para lograr contener esas estructuras criminales, narcotraficantes y terroristas que delinquen en este departamento. Entonces, yo quisiera hacerle un breve resumen. Nosotros aquí tenemos 12 estructuras criminales y terroristas. Entre ellas están los grupos armados organizados, jugadores residuales. También tenemos presencia del ELN en diferentes partes del departamento, y tenemos una estructura que delinque en la cordillera del departamento, que es una subestructura del Clan del Golfo, Cordillera Sur, un brazo armado del Clan del Golfo en esta parte de cordillera del departamento. Lamentablemente, estos hechos sucedieron en Leiva, siendo aproximadamente las 5:30 horas de la tarde, cuando
dos menores, uno de 15 años y otro de 18 años, se movilizaban en motocicletas. Y en el casco urbano, en un barrio, a la salida del municipio, fueron interceptados por 3 sujetos de esa estructura criminal. Realmente estamos haciendo un trabajo investigativo y de inteligencia. Pero, perdóneme, coronel, pero cuéntenos bien. Estos muchachos van al colegio. Usted nos dice que son las 5:30 más o menos cuando se da esto. ¿Por qué razón disparan contra ellos? Ya existe por lo menos una hipótesis para entender por qué disparan contra unos menores. Sí, yo le explico. Ellos realmente no estudiaban en el municipio de Leiva. Iban a llevar un trabajo a un profesor en el municipio de Leiva. Realmente lo que nosotros analizamos es que ellos no conocían el municipio. Yo le cuento, nosotros tenemos una confrontación de 2 estructuras criminales, que es, como le indicaba, el brazo armado o la subestructura del Clan del Golfo que delinquía en ese sector, o delinque en ese sector, y un ingreso de una estructura a inicios de este mes del Frente 30, del Grupo Armado Organizado Residual, Jaime Martínez. Este grupo, como le decía Paulo, delinque, o esto tiene un límite, ¿no? Los límites están entre el tema del Pacífico, porque tiene acceso a este municipio, y también el tema del Cauca. Entonces hay una confrontación en ese sector en zona rural, confrontaciones debido al tema del narcotráfico. Pero también tenemos claro, pero entonces, pero coronel, para que no nos enredemos, porque uno entiende que exista el enfrentamiento entre 2 grupos ilegales por temas de narcotráfico y rutas y demás, pero estos niños o estos muchachos no pertenecían a ninguno de los 2 grupos. Esto quiere decir que en esa zona de Leiva una persona desconocida no puede llegar porque la matan. No, yo le explico. La hipótesis que nosotros podemos manejar es que los 2 jóvenes eran afrodescendientes. Allá en ese municipio de Leiva no hay afrodescendientes. La población realmente conoce su municipio. Estas estructuras, y podemos pensar que esta guerra que está en zona rural está llegando a la zona urbana. Está llegando a la zona urbana con milicianos a ese sector. Entonces, esta gente fue la que interceptó a estos 2 menores y les ocasionó la muerte. No es excusa, insisto, estamos trabajando. Créame que el compromiso es total de la policía para lograr esclarecer estos hechos. Pero entonces, coronel, insistiendo en ese tema de la hipótesis que hasta ahora manejan ustedes, se podría concluir que los confundieron a estos 2 jóvenes con, digamos, miembros de otros grupos, de otras estructuras ilegales que delinquen en la zona. Claro que sí, nosotros la hipótesis que tenemos es eso, que se confundieron, pero insisto que no es excusa, porque para eso está la seguridad de nuestra Policía Nacional en cascos urbanos. Nosotros manejamos un tema de prevención, un tema de reacción y un tema de investigación con inteligencia. Cuando fallamos en la prevención y la reacción, tenemos que sacar o dar resultados en el tema investigativo. Y créanme que el compromiso está ahí para lograr esclarecer estos hechos. Sí. Coronel, yo quiero preguntarle por el acompañamiento también entonces que ustedes estarían necesitando por parte del ejército, porque es que entonces uno también entiende que la policía a veces se queda corta. ¿Ustedes qué le dirían entonces al comandante del ejército? Porque es que hablando con los pobladores nos dicen que esto ya es insostenible, que la población no puede salir, que nadie puede hablar, que se acercan a la policía, pero que incluso también los policías tienen miedo. Y entonces aquí reinan son los grupos armados ilegales. Siendo francos y siendo sinceros, ¿falta entonces más apoyo? No, nosotros estamos trabajando, hicimos un consejo de seguridad, hemos hecho unos trabajos con el Ejército Nacional, unos hechos operacionales con nuestro Ejército Nacional en zona rural y también en casco urbano. Ahí se han hecho unos resultados, unas incaptaciones, un trabajo constante y contundente con el tema de narcotráfico. Y hay otro tema también, se ha hecho unos cambios generacionales de la policía. O sea, son policías que están constantemente preparándose para atacar estos grupos criminales. En estos momentos nosotros fortalecimos con un grupo especializado allá en zona urbana del municipio de Leiva para contrarrestar estos hechos. La investigación va por un muy buen camino, seguramente vamos a dar unos muy buenos resultados.
Sí, precisamente sobre eso le quería preguntar, coronel, si ya han avanzado en el tema de saber quiénes fueron los que pues dispararon contra estas personas, contra estos muchachos, los actores y los actores materiales de estos hechos, y si se puede hablar próximamente de capturas. No, seguramente estamos haciendo un trabajo investigativo, estamos haciendo un trabajo de inteligencia, nos ha colaborado mucho la comunidad y importante también un tema técnico que estamos trabajando para poder lograr esclarecer total a su 100% el tema de los autores materiales de estos dolorosos hechos. Coronel Nelson Parrado Mora, comandante de la policía en el departamento de Nariño, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Buena tarde. A ustedes, mi amor. Nos vamos con más información. Numeral proteger a los niños es, nos vamos a ir también en segundos ya a Cali, porque esa es otra de las historias que hoy nos ocupa y que nos lleva a hablar de lo mismo. Los niños menores como víctimas de la violencia en Colombia. @Tuto Ramírez escribe, numeral proteger a los niños es corregir la indefensión a la que están sometidas las regiones por el debilitamiento de las fuerzas militares. El ejército debe retomar la iniciativa contra el brazo armado de las FARC, ELN y demás narcotraficantes. Álvaro Trasher, numeral proteger a los niños es ¿cómo se puede sentir un orgulloso de ser colombiano? Y escribe @Chuchoque, numeral proteger a los niños es obligación del Estado. El Estado y sus gobiernos han sido incapaces de ejercer el control territorial en muchos sitios del país. ¿Aún se sorprenden que sucedan cosas como esa? Vámonos a Cali. Erika Rebolledo, al igual que Paulo, le ha tocado hoy cubrir la noticia de una masacre. Una masacre en donde hasta degollados fueron encontrados los cuerpos sin vida de los menores. ¿Qué se sabe hasta el momento, Erika? ¿Qué podemos contar sobre esta historia que nos lleva a nuestro numeral? Proteger a los niños es. Buenas tardes. Juan Pablo, pues la verdad no son buenas tardes en Cali. La ciudad está de luto por la masacre de estos 5 menores cuyos cuerpos fueron hallados en un cañaduzal, esto en el barrio Llano Verde, oriente de la capital vallecaucana. Pero mire, Juan Pablo, a esta hora las autoridades adelantan un consejo extraordinario de seguridad en el Centro Administrativo Municipal CAM. Ahí están las autoridades, el alcalde, el secretario de Seguridad, y se espera que más adelante haga presencia de manera virtual el ministro de Defensa, Carlos Olmes Trujillo. Van a definir una recompensa y saber qué detalles se saben hasta el momento de esta masacre. Pues mire, nosotros pudimos hablar con algunos familiares y también con vecinos del sector, y ellos nos cuentan que algunos de estos menores víctimas de esta masacre hacían parte de Semillas, un grupo que hay en la zona de Cali para que los niños no caigan en la delincuencia. Y también la gobernadora del Valle del Cauca se manifestó hace unos minutos sobre este hecho y ofreció una recompensa de hasta 100 millones de pesos por quien entregue información al respecto. Pero no se conocen muchos detalles. Como le digo, las autoridades adelantan a esta hora un consejo extraordinario de seguridad y más adelante nos darán más información, Juan Pablo. Bueno, Erika, una pregunta importante. ¿Edades? ¿Qué edades tenían los menores que resultaron víctimas en este hecho en Cali? Pues según lo que han dicho las autoridades, son menores entre los 14 y los 18 años, bueno, 17 años, pero son jóvenes que realmente tenían sueños. Sus familiares nos dicen que eran jóvenes de bien, y pues una noticia realmente lamentable. También nos relataron que ellos habían salido desde tempranas horas del día de ayer, que no los encontraban, los habían reportado como desaparecidos, los habían estado buscando el resto de la tarde, y pues ya en horas de la noche fue que hallaron los cuerpos sin vida en un cañaduzal. @Gonza Velázquez 5 escribe, numeral proteger a los niños es ¿dónde están los partidos políticos cristianos en defensa de la familia y de los niños? ¿Por qué no se pronuncian? Escribe @Martaluz Mora 1, numeral proteger a los niños es derecho y deber, obligación del gobierno local y nacional, construir infraestructuras, escuelas, vías que acerquen y faciliten el acceso de los jóvenes a sus zonas de estudio. No hay excusa al abandono de las zonas rurales por parte del Estado. Y un comentario más que llega con este numeral proteger a los niños es @Abelopar, escribe, proteger a los niños es responsabilidad del gobierno. No es posible que los sigan matando. Otra más de las consecuencias de hacer trizas la paz. ¿Dónde están las autoridades? Vamos con más invitados.
Pues sí, Andrea. Juan Pablo, mire, quiero decirle que en este momento estamos pendientes del comisionado de paz, Miguel Ceballos. Ellos se han mostrado pues muy atentos a hablar sobre este caso, pero pues vamos a esperar unos minutos que salga de una comisión que está teniendo en este momento en presidencia. Pero respecto al caso que usted nos dice entonces en Cali, queremos saludar a esta hora a Juan David Montaño. Él es el padre de Luis Fernando Montaño, víctima en Cali. Señor Juan David, lamentamos mucho lo sucedido con su hijo. Queremos que usted nos cuente qué fue lo que pasó y qué está pidiendo la familia. Pues, o sea, nosotros estamos pidiendo justicia, o que toda la justicia, pues para que, o sea, que la familia esté, o sea, no contenta, pero para que pague, que tenga que pagar. Claro, sí, señor. Quiero preguntarle qué fue lo que sucedió exactamente, la información que ustedes empiezan a tener allí en la zona. ¿Qué pasó? No entendí, disculpe, me explicas de nuevo. Sí, señor. Quiero preguntarle qué fue lo que pasó, qué sucedió. No, o sea, nos salimos los niños estaban perdidos desde temprano. Las mamás salieron a buscarlos en el barrio y como no les encontraron, preguntaron a una vecina de aquí que si habían visto los niños y dijeron que la habían visto, que habían cogido su alcañadozal. Entonces, pues dirigimos nosotros a buscarlos allá y preguntamos allá a los guardas de allá, pues para ver si los habían visto por allá, y salió un guarda asustado, sospechoso, diciendo que yo no tenía, que él no había visto a nadie, sospechoso, pues asustado. Todo. Su hijo no tenía amenazas, advertencias, no había recibido ningún tipo de alarma a la familia para que esto sucediera. Y ya no los han dado, o sea, no los quitaron. ¿Y quién se los quitó? Una señora, la pelada. Pero, ya la No, y se fue don Juan David. No, está ahí como coordinando algo, está ahí pues un poco ocupado, y además uno entiende, Andrea, que en medio de estas circunstancias pues tampoco es fácil poder hablar de corrido pues con el papá de uno de estos muchachos, porque está Sí. en pleno proceso pues de... Ellos también estarán esperando qué dicen las Sí, autoridades. exacto, qué de pasó. entender qué es lo que ocurre, Sí. que es Claro. realmente doloroso, pero... Yo quiero hacerle una pregunta a Erika, Juan Pablo. Erika, se habla que estas personas, estos muchachos, pertenecían a familias que recientemente habían sido reubicados y que los llevaron a vivir a Llano Verde. ¿Usted sabe algo de eso? ¿Sabe si esto tiene algo que ver, esa reubicación, que llegaran personas nuevas a este sitio, a esta zona en el oriente de Cali? Pues las familias específicamente no sabría decirle, pero sí la zona donde viven estos jóvenes o donde viven las familias de estos jóvenes es una zona donde se reubican familias desplazadas o también los que han sido reubicados del Plan Jarillón, esta zona donde se ven en riesgo por el río Cauca. Entonces, estas familias han sido reubicadas en esta zona, pero hay que decir que también el oriente se ve muy afectado por el tema de las pandillas, enfrentamientos constantes de pandillas, que era lo que nos contaba también el secretario de Seguridad, Carlos Rojas, esta mañana aquí en la W. No quiere decir que sean víctimas ellos de estos grupos armados que se encuentran en el oriente de la capital vallecaucana, pero sí puede ser una de las hipótesis y pues es un problema que se vive en nuestra ciudad. Pero estos muchachos, Erika, ¿hacían parte de una pandilla, de alguna pandilla? No, eso todavía no se ha establecido, las autoridades no han dado información al respecto. Como les digo, lo que hemos podido recopilar por parte de la ciudadanía es que algunos de los jóvenes hacían parte de un grupo Semillas, denominado Semillas, que lo que hacía era alejar a los jóvenes precisamente de estos grupos al margen de la ley. Pero si hacían parte de pandillas, esto no ha sido establecido por las autoridades. Bueno, Andrea, el comisionado de paz, Miguel Ceballos, pues sigue en la reunión, ¿no? No ha podido zafarse, y él por supuesto quiere hablar de este tema porque además le toca directamente, no solamente por su responsabilidad, sino porque es que esto es un asunto de todos. O sea, estamos hablando de la protección de los niños, que es
no sé, es uno de los eslabones claves dentro de la construcción del país y son a quienes más deberíamos estar cuidando, ¿no? Sí, sí, definitivamente pues el comisionado desde su oficina de prensa han estado muy pendientes, nos dicen que esperan tener el espacio para que apenas salga de esta reunión nos pueda dar las declaraciones, pero yo sí invitaría muy respetuosamente, Juan Pablo, a las entidades del gobierno. Hemos comunicado con el Ministerio del Interior, no nos han dado respuesta. Nos ha hablado el Ministerio de Defensa, que nos delegó para que habláramos con el comandante de policía de Nariño, pero más allá de esto, de verdad que esto no se quede solamente en palabras, sino que las entidades se comuniquen con las personas y no esperar a que llegue la denuncia formal, sino que se comuniquen y que hagan algo urgente, porque es que cada día que pasa les cuesta la vida y esto puede pasar como un caso más y realmente no lo es. Numeral, proteger a los niños escribe @Jorge González H, numeral, proteger a los niños es misión imposible para este gobierno. @Valeria Lipe escribe, numeral, proteger a los niños es presencia del Estado con escuelas, colegios, bibliotecas, museos, ludotecas, para que los jóvenes tengan oportunidades y no ingresen a la delincuencia. @Juan G. López 59, numeral, proteger a los niños es una obligación del Estado. Esa es otra consecuencia de la corrupción que impera en el país. Muy doloroso tener que hacer el arranque de este Sigue la W con este tema. Doloroso, penoso, triste. Nosotros no tendríamos por qué estar registrando las muertes de los niños por hechos como estos, tan condenables y sobre todo vinculados a la violencia endémica del país. Ya sea la violencia del narcotráfico, ya sea la violencia del microtráfico, ya sea la violencia de la delincuencia común o de los grupos armados organizados. No, no y no. Juan Pablo, y hay que recordar también un caso pues que no tiene que ver con delincuencia y violencia en las regiones, pero sí con esa intolerancia que también se vive en el país, y es el de el niño, otro joven en Sincelejo que pues fue víctima también, que le cortaron una, Ay, pero ya es de homofobia además. Eso es homofobia, que le cortaron una mano precisamente por ser gay y pues también es un caso muy aterrador. Hacemos una pausa, pero le leo antes, Andrea, este comentario de @Carmen Nizaj, que escribe, numeral, proteger a los niños es defenderlos desde la concepción hasta una muerte natural. Ojalá pudiéramos decir que eso es una realidad para todos en Colombia. Una pausa, ya son las 12:44, en segundos volvemos con más noticias. Aquí sigue la W.